En los enigmáticos callejones de la ciudad de Córdoba, una sensación de inquietud parecía colgar en el aire como una niebla espesa. Los habitantes locales susurraban entre sí acerca de las misteriosas desapariciones y los sucesos inexplicables que ocurrían en las horas más oscuras de la noche. Pero lo que nadie se atrevía a mencionar en voz alta era la aterradora leyenda del gendarme espectral, una historia que erizaba la piel de cualquier oyente. La leyenda remontaba décadas atrás a un tiempo en que la corrupción en las fuerzas de orden público alcanzaba niveles alarmantes. En aquel entonces, un intrépido oficial llamado Diego Correa juró purificar la ciudad de la maldad que la corroía. Correa era conocido por su incansable búsqueda de la justicia persiguiendo a los delincuentes sin tregua. Sin embargo, sus métodos se volvían cada vez más brutales y cuestionables, y pronto comenzaron a correr rumores sobre su implicación en actividades ilícitas. Una noche, Correa desapareció sin dejar rastro alguno. La policía local lanzó una búsqueda frenética, pero todo lo que encontraron fue su vehículo patrullero abandonado en un oscuro rincón de la ciudad. Con el paso de los días, la esperanza de encontrarlo se desvanecía y la historia de su desaparición se convertía en un sombrío recordatorio de la corrupción que corroía al cuerpo policial. Con el correr del tiempo, la ciudad de Córdoba comenzó a experimentar una serie de incidentes inexplicables. Los criminales que habían logrado escapar de la justicia morían repentinamente en circunstancias extrañas, como si fueran víctimas de una fuerza sobrenatural. Se rumoreaba que el espíritu de Diego Correa había regresado para continuar su cruzada contra el crimen, pero esta vez desde más allá de la tumba. Los oficiales de policía que patrullaban los sombríos rincones de la ciudad comenzaron a relatar encuentros terroríficos. Afirmaban haber avistado una figura oscura vestida con el uniforme de un gendarme, con los rasgos de Correa difuminados y distorsionados. La figura siempre aparecía en momentos de peligro inminente, interviniendo en situaciones violentas de manera que desafiaba lo humano. Sin embargo, aquellos que habían sido salvados por el gendarme espectral a menudo se encontraban enfrentando un destino más oscuro. Desaparecían sin dejar rastro poco después del encuentro. A medida que las historias se propagaban, el temor atrajo la atención de investigadores especializados en lo paranormal. Un equipo de expertos en fenómenos sobrenaturales llegó a Córdoba, decidido a descubrir la verdad detrás de las historias del gendarme espectral. Sin embargo, a medida que indagaban en la historia de Diego Correa y sus métodos violentos, comenzaron a sentir que algo los observaba desde las sombras. Una noche, mientras investigaban la comisaría de policía abandonada donde Correa solía trabajar, el equipo se topó con una presencia abrumadora. Las luces comenzaron a parpadear y las temperaturas cayeron abruptamente. Una voz distorsionada resonó en el ambiente, susurrando frases ininteligibles pero amenazadoras. A medida que los investigadores intentaban escapar, una figura oscura emergió de las sombras, con los rasgos borrosos y una mirada penetrante que parecía traspasar sus almas. Los investigadores apenas lograron escapar con vida, pero no sin consecuencias. Uno de ellos, el líder del equipo, comenzó a obsesionarse con la figura que habían encontrado. Sus noches se convirtieron en un tormento de pesadillas y episodios de parálisis del sueño, siempre sintiendo que estaba siendo observado por ojos invisibles. Finalmente, en un acto de desesperación, el líder del equipo desapareció en circunstancias misteriosas, dejando solamente una nota repleta de garabatos incoherentes. A lo largo del tiempo, la historia del gendarme espectral se convirtió en una advertencia ominosa en Córdoba. Los residentes evitaban las calles oscuras durante la noche y las leyendas se transmitían de generación en generación. Aunque algunos aún cuestionaban la existencia del espíritu vengativo, la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras nunca desapareció por completo. Hasta el día de hoy, Córdoba sigue siendo una ciudad envuelta en misterio y temor. Los visitantes que se aventuran por sus calles oscuras pueden sentir una presencia invisible que los observa, recordándoles la historia del gendarme espectral y las mortales consecuencias de la corrupción y la obsesión. Y mientras la noche cae sobre la ciudad, los murmullos de la leyenda cobran vida nuevamente, recordándonos a todos que algunas historias de terror nunca mueren, sino que se convierten en parte de la oscura esencia de un lugar embrujado. En las sombras de la ciudad de Nóvora,
Una densa niebla se posaba sobre las calles adoquinadas como un manto oscuro. Los habitantes susurraban sobre los sucesos inexplicables que habían comenzado a afligir a la comunidad. En medio de la noche resonaban lamentos inquietantes y luces parpadeantes que bailaban en las ventanas cerradas, pero nada era más turbio que los asesinatos que habían comenzado a perturbar la aparente tranquilidad de Nóvora. El detective Caleb Halloran, un hombre de mirada intensa y con cicatrices que contaban historias de sucesos pasados, fue asignado al caso. La primera víctima, un adinerado coleccionista de antigüedades, fue encontrada en su lujosa mansión con el cuello retorcido de manera grotesca. Las marcas en su piel sugerían una fuerza sobrenatural en juego, algo que iba más allá de las leyes naturales. Mientras Caleb profundizaba en la investigación, descubrió un patrón inquietante. Cada víctima tenía vínculos con una antigua reliquia, una gema tallada con runas antiguas que se decía que otorgaba poderes oscuros a su portador. A medida que Caleb profundizaba en el misterio, comenzó a notar conexiones aún más inquietantes. Fotografías de la escena del crimen revelaban sombras alargadas y figuras borrosas, como si alguien más estuviera presente en el momento del asesinato. Su búsqueda lo llevó a un oscuro submundo de cultos secretos y rituales siniestros. Se enteró de la leyenda de los Despiertos, un grupo que creía en la existencia de seres sobrenaturales que podían ser liberados usando la reliquia. Sospechaba que estas figuras en las sombras estaban detrás de los asesinatos y las acciones paranormales que plagaban la ciudad. Una noche, Caleb siguió una pista que lo llevó a una mansión en ruinas en las afueras de la ciudad. La oscuridad era aplastante mientras exploraba los pasillos polvorientos y las habitaciones desoladas, pero entonces, en la sala principal, una presencia lo sobrecogió. Sombras se movían y susurros llenaban el aire. La reliquia estaba allí, emanando una luz tenue y desquiciante. Caleb sintió que algo lo observaba, algo que no pertenecía a este mundo. De repente las sombras cobraron vida, formando figuras humanoides. La habitación se llenó de una energía opresiva mientras las figuras avanzaban hacia él. Caleb sacó su arma y disparó, pero las balas parecían atravesar a las figuras sin causar daño. Su corazón latía con fuerza mientras retrocedía, hasta que la reliquia cayó al suelo y se rompió en pedazos. Un grito desgarrador llenó la habitación y las figuras se desvanecieron en la oscuridad. La mansión tembló y parecía que el tiempo mismo se distorsionaba. Entonces, todo se detuvo. La mansión estaba en silencio una vez más, y Caleb se encontró solo en la habitación devastada. A medida que la luz del amanecer iluminaba la mansión, Caleb comprendió que había enfrentado fuerzas más allá de su comprensión. El misterio de los asesinatos y las acciones paranormales finalmente se reveló. Los Despiertos habían invocado a seres oscuros de otra dimensión usando la reliquia como un conducto. Las víctimas estaban destinadas a ser sacrificios, y la ciudad de Nóvora había sido un campo de batalla entre el mundo mortal y el mundo de lo desconocido. Caleb reportó sus hallazgos y la mansión fue sellada. Los Despiertos habían sido detenidos, pero la sombra de lo sobrenatural seguía acechando en las esquinas más oscuras de la ciudad. Caleb sabía que había cosas que nunca podrían ser comprendidas completamente, fuerzas que trascendían las leyes naturales. Aunque los asesinatos habían cesado, la oscuridad que había enfrentado dejaría una marca indeleble en su alma, recordándole que el misterio y lo desconocido eran parte inseparable del mundo en el que vivía. Con el paso del tiempo, Caleb Halloran continuó con su vida, pero las imágenes de aquella noche en la mansión abandonada lo perseguían como sombras en sus sueños. La experiencia lo había cambiado en formas que no podía explicar. Aunque la ciudad de Nóvora se recuperó gradualmente de los horrores que habían sacudido sus cimientos, la oscuridad que se había desatado dejó una sensación de inquietud que nunca desaparecería por completo. Una noche, años después de los eventos, Caleb se encontraba solo en su apartamento, reflexionando sobre los secretos que había descubierto y las fuerzas que había enfrentado. La habitación estaba sumida en la penumbra cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear y las sombras parecieron cobrar vida nuevamente. Un escalofrío recorrió su espalda mientras una presencia inquietante llenaba la habitación. Frente a él, las figuras que había visto en la mansión comenzaron a materializarse, pero esta vez no parecían hostiles, parecían estar buscando algo que Caleb no podía entender. La reliquia, que se había roto años atrás, yacía en su escritorio, exudando un débil resplandor.
Las figuras se acercaron a la reliquia y lentamente comenzaron a recomponerla. Caleb observaba incapaz de moverse mientras las piezas se unían por sí mismas, y justo cuando la reliquia estaba completa, las figuras se desvanecieron una vez más, dejando a Caleb solo en la habitación. La reliquia brillaba con una nueva intensidad, emitiendo una sensación de poder y misterio. Caleb sabía que las fuerzas que había enfrentado aún no lo habían dejado ir por completo, y que su conexión con lo sobrenatural estaba lejos de terminar.